Seguimos, estamos en la mesa de este viernes 14 de septiembre del año 2018. Estamos desde la Plaza de los 33 en el centro de San José. Estamos con Ana Ribeiro, Adriana Marrero, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Esta 13ª edición de la Feria de Promoción de la Lectura y del Libro de San José rinde homenaje a un clásico de la literatura contemporánea. Mi oficio es el de aviador. Volé un poco por todo el globo. Así aprendí geografía. Pude diferenciar China de Arizona, lo cual es muy útil si uno llega a extraviarse. Como me ocurrió hace 6 años. En pleno desierto del Sahara, mi avión tuvo un serio desperfecto. Es la voz de Alfredo Alcón. Está leyendo El Principito, la obra del aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, publicada en el año 1993. Esa novela que narra la aventura de un pequeño príncipe que partió de un asteroide hasta llegar a la Tierra y que está cumpliendo en este 2018 75 años. Para conmemorar ese aniversario, la Feria del Libro instaló una muestra interactiva en la Plaza de los 33. El miércoles pasado, además, los alumnos de la Escuela 49 de Libertad realizaron una representación del Principito, acá mismo, aquí a nuestras espaldas, en el Teatro Macheó. El Principito. Ayer cuando charlábamos con los integrantes de la mesa a propósito de los temas a tratar, cuando manejamos la posibilidad de que el Principito fuera uno de ellos, surgió una especie como de ovación. Varios, o todos directamente, salieron muy afirmativamente en cuanto a que había que tratar este tema. ¿Por qué? A ver, ¿quién va primero? Es un libro traducido a 250 idiomas. Pocos autores, y estamos en una feria del libro, pocos autores han tenido ese éxito y esa receptividad. Y pocas veces se hizo un híbrido tan exitoso, porque El Principito es un híbrido, es un libro que cuando no existía la multimedia, la ensayó antes que nadie, porque el dibujo formaba parte de lo que se decía, porque el mismo autor era el que hacía los dibujos, porque el dibujo era un signo lleno de significados, no era una representación tradicional ni de modo realista. Bueno, alcanza con recordar que había un elefante adentro de un sombrero, para darnos cuenta de a lo que me refiero. Y porque era aparentemente el protagonista un niño y aparentemente tenía un lenguaje dirigido a los niños. Todo el libro tiene un tono quejoso para el mundo de los adultos, que son los que no entienden nada, según el punto de vista del Principito, y sin embargo era y sigue siendo hasta el día de hoy un libro que, bueno, en los tiempos de los éxitos de bestseller en base a los libros de autoayuda, tiene un montón de frases de ese tipo, pero de mucha más calidad. Esas frases que te pueden hacer seguir pensando siempre, ¿no? Quizás porque tenía claves, porque no era muy frontal. Entonces logró una intemporalidad que gira alrededor de una frase que ya se han convertido, además de en estampita de esas que se venden con las artesanías, se han convertido en clásicos, ¿no? Aquello de lo esencial es invisible a los ojos habla de una dimensión de la elaboración de los significados por parte de los seres humanos que siempre tendrá vigencia, pero creo que hay protagonistas espectaculares, cosas muy sencillas pero muy rotundas. Es breve además, ¿no? Es breve. Es fácil, entre comillas, fácil de leer. De leer en estos tiempos en que todos los libros se achican, salvo los enormes pelmazos de tipo académico que se circulan en otro mundo. Todos los libros van perdiendo un volumen porque todos sabemos que esta especie de ansiedad crónica que invade la civilización occidental nos impide leer cosas de largo aliento. Allí el largo aliento era el contenido, pero no el tamaño, ¿no? Todos querían tratar el tema. ¿Todos son fans de El Principito o no? No sé si fans es la palabra que nos refleja. A todos nos impactó alguna vez y lo recordamos alguna otra. Juan creo que es el que del 1 al 10 va a la cabeza de puntajes. Es el más fan. El más fan. Y creo que Adriana la menos fan, ¿puede ser? Sí. Por el gesto que hizo me parece que es la menos. Sí. A ver, Juan. Bueno, yo quiero recordar mi pasaje favorito del Principito,
El Principito empieza su viaje desde su asteroide y en definitiva hacia la Tierra, pero se encuentra con diversos personajes y me quiero referir a dos que se encuentran. Llega a un asteroide donde hay un borracho y entonces el Principito tiene un diálogo parecido a esto, ¿no? Le pregunta: ¿por qué bebes? Porque tengo vergüenza. ¿Y vergüenza de qué? Vergüenza de beber, ¿no? Entonces al Principito esa secuencia lógica le resultó extraña e inmediatamente va a un segundo asteroide donde se encuentra con un hombre de negocios, y el hombre de negocios estaba muy ocupado contando las estrellas y haciendo un catálogo de las estrellas. Y un hombre de negocios, no era un astrónomo, era un hombre de negocios. Y entonces se establece un diálogo, dice: ¿qué estás haciendo? Anotando las estrellas. ¿Y para qué quieres anotar las estrellas? Para poseerlas, le dice el hombre. ¿Y para qué quieres poseer las estrellas? Bueno, para ser poderoso y tener dinero. ¿Y para qué quieres tener dinero? Porque si aparecen nuevas estrellas, las puedo comprar. Entonces el Principito dice: este razona más o menos igual que el borracho. Y lo interesante de todo este asunto es que lo que está desnudando es el mecanismo de crecimiento de la sociedad capitalista. Es decir, eso es el crecimiento de la sociedad capitalista. Es decir, el crecimiento de la sociedad capitalista, acumular para acumular, es un pensamiento de un borracho. Es decir, es como una sociedad ebria que está borracha de crecimiento y de poder y de... Por eso me parece el pasaje más interesante del Principito, que no es para niños, evidentemente, sino para adultos, ¿no? Bueno, Juan, ese es un punto a discutir, ¿no? Perdón, te estás olvidando del señor Colorado que solo sumaba. Y que él dice, ¿te acordás? Que sumaba todo el tiempo. Un señor colorado, gordo como siempre resoplando, que sumaba y sumaba y sumaba. Y él dice, él creía que era persona, pero era un hongo. La verdad, surgía así como de golpe después de la lluvia. Hay como un desprecio al mecanismo capitalista. A mí me gustan otros pasajes, pero que le toca a Gonzalo. ¿A Gonzalo? ¿O a Adriana? Adriana está... quiere retrucar. 50 y 50, vamos de una y uno. Pero yo voy a quedar en minoría, así que no, pero sin ningún problema. Incluso le pregunté a Rodrigo cuando me proponía el tema: ¿puedo decir lo que pienso? Sí, me decía. ¿Te autorizaron? ¿Te autorizó la producción? Bueno, me autorizó. Vamos a ver cómo cae, vamos a ver si los oyentes, que yo qué sé. ¿Cuánta preparación? Bueno, hay algo que es indudable, que creo que el Principito no solamente es conocido universalmente, sino que también es un texto que divide aguas. Y divide a la gente. Hay gente que es muy fanática del Principito y hay gente como yo que verdaderamente no le gusta nada el Principito. ¿Y cómo voy a decirlo? Bueno, claro, las comparaciones son siempre odiosas, ¿no? Pero para hacer todo eso que hace Saint-Exupéry en este cuento largo o en esta novela corta que es El Principito, y yo no tengo más remedio que decir, bueno, caramba, todas estas cosas las hizo infinitamente mejor Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas, pero infinitísimamente mejor y muchísimo antes. No hay esencia. ¿Qué quiere decir que lo esencial es invisible a los ojos? Si verdaderamente nada es esencial. Las esencias no existen. Lo que realmente importa, lo que realmente es lo otro, el otro, es lo que nosotros ponemos en él, pero en definitiva lo que él hace, lo que ella hace. ¿Qué otra cosa somos nosotros sino lo que hacemos? ¿Qué sabemos lo que tenemos adentro sino hasta el momento ese en que tenemos que actuar y verdaderamente darnos cuenta de qué tipo de personas somos? Es decir, está lleno de facilismos. Yo encuentro el libro maniqueo desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, es como que todo se ve sí desde el punto de vista de un niño, donde todo lo otro es todo lo adulto es absurdo. Entonces yo entiendo que alguien quiera hacer un manifiesto, un catálogo de estrellas, yo lo haría para poseerlas, sí, pero no porque tengan
precio, como decíamos la otra vez, ¿no? Es decir, solo el necio confunde valor con precio, sino porque es verdad que cuando uno conoce, se apropia de aquello que conoce y se apropia de un modo incorporado, diría yo. Cuanto más se conoce, sabemos ahora, cambian las conexiones neuronales, cambian la capacidad de pensar, cambia la capacidad de... Entonces, quiero decir, creo que además el Principito ha tenido la mala fortuna de ser captada justamente por esa cultura popular que ensalza cosas que de tanto repetirlas van perdiendo su significado. Y bueno, entonces yo creo que sí, que divide aguas. Yo me acuerdo del cuento de alguien, de un muchacho que en la primera cita con una chica, la chica le preguntó por el Principito. ¿Y has leído el Principito? Sí, me parece horrible, le dijo él. Y ella fue y inmediatamente lo abandonó porque le pareció un insensible. Así que a la vez siguiente, a la primera cita con una chica, se lleva un ejemplar del Principito y lo pone abajo del café. Y la chica dice: ¿lees el Principito? Hasta acá llegamos, tú y yo. Entonces, bueno, para mí eso es el Principito. Bueno, Juan. Yo discrepo con lo de Alicia. Sí, para sí, mí, pero ¿Alicia o Adriana? No, con la Alicia en el País de las Maravillas y Alicia en el Mundo del Espejo. Me parecen dos libros horribles, escritos por una persona horrible. Bueno, no, pero la persona no Son tiene libros angustiantes. la persona no tiene... La persona no tiene la culpa, sí, pero no puedo separarlo. Es decir, no puedo separarlo porque está dirigido a una verdadera Alicia. Es decir, era un presbítero, un anglicano, un sacerdote anglicano, y se lo dirigía a una niña de 12 años. No lo puedo separar. Y este se lo dedica a un varoncito. ¿Esa risa qué quiere decir? No, quiero decir que si vamos a hablar a quién se lo dedica, es justamente eso, ¿verdad? Es decir, como que... se ha hecho muchas cosas sobre, cuál era verdaderamente la relación que tenía este hombre con Alicia, o si tenía, realmente leyendo a Alicia no hay algo, no hay nada que permita afirmar que tras ese libro existen intenciones, digamos, libidinosas o de otro tipo, que son las que se atribuyen justamente a Lewis Carroll. Pero además me parece irrelevante, porque estamos hablando, claro, pero... Podemos volver a nuestro tema. Ahora ya volvemos. No, pero es justamente el producto lo que quiero comparar. Entonces, Gonzalo, no has hablado, te tocó el final. No tuve la oportunidad. Perdón, la primera tanda, el final. Bueno, yo con el Principito, a ver, la primera vez que lo leí fue por obligación, porque estaba en el liceo francés, me obligaron a leerlo, y confieso que me quedó en la memoria. Después lo volví a leer porque se lo leí a mis hijos, y esa segunda vez, como la primera, no quedé impresionado por el concepto, por el mensaje general del libro. Si es que lo tiene, no lo capté, como sí, Juan parece haberlo captado. Pero sí me llamaron, en ambos casos me llamó la atención las frases que dice el Principito, los conceptos. Tanto es así que cuando ayer que aterricé al mediodía en el Uruguay y me avisaron que el tema iba a ser el Principito, lo que hice fue volver a esas frases famosas y a ver si encontraba algunas de aquellas que yo recordaba y me quedaron para toda la vida, ¿no? La que más me había quedado no la encontré, que es una que dice algo así como: tú sos siempre responsable de las cosas que creas. Que me parece que es una frase que tiene un profundo sentido en la vida, ¿no? Y esa la busqué, pero no la encontré. Y sin embargo encontré otras que me parecieron igualmente geniales. Anoté algunas. Una dice, creo que ya se refirió a Adriana, que dice: solo con el corazón se puede ver, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Y te encantó esa frase? Digo, porque a Adriana no le gustó nada. A mí sí me gustó. A ti sí, bien. Me gustó.
Me gustó dicho por un niño, me gustó dicho dentro de en ese contexto, ¿no? Pero hay otras cosas que son muy lindas también. Una que me encanta es: mi zorro era igual a todos los demás zorros, pero ahora que es mío, es único. Y eso también tiene una profunda verdad, ¿no? Y hay varias más, pero lo que quiero decir es esto. El Principito, para mí, es un libro que me acompañó prácticamente toda la vida, que lo leí 2 veces, pero que me impresionó más por estos conceptos sueltos, por estas perlas así, que por cómo está compaginado, por el mensaje central que lleva, que evidentemente no me llegó como le llegó a otros contertulios de esta mesa. Se te acabó el tiempo. Se te acabó el tiempo, la campana lo Es que indica. lo calculé justito. Ahora viene Ana. A mí me gustaría... Ah, estas campanas son largas, son largas. Espera por tu cuarto de hora. Ahora sí, Ana. Impresionante. Yo trabajé durante muchos años en un colegio religioso y catequesis, las fiestas de fin de año. Me repitieron a veces hasta el hartazgo las frases del Principito. El valor de la rosa por el tiempo que se le ha dedicado, la especificidad del amigo el zorro, un montón de cosas. Hay en la facilidad con que Saint-Exupéry comunica algo de uso posterior del libro, casi hasta el límite del cliché. Pero a mí me gustaría decir que el autor es todo lo contrario a un cliché fácil y que, entre otras cosas, a mí me ha sido bastante útil al momento de convertirme en historiadora, y paso a explicar por qué. Saint-Exupéry es un piloto francés que participa nada menos que del escenario de la Segunda Guerra Mundial y que es exiliado de su país, es expulsado de su país por sospechas basadas en rumores falsos, lo que hoy sería una fake news, a propósito de su colaboración con los nazis, que fue un hombre que tuvo una participación activa en la guerra, fue un gran mediador que supo, por ejemplo, recuperar aviones que tenían un valor inestimable para la guerra, negociando con los marroquíes, que tuvo más de un aterrizaje forzoso, que tuvo uno que casi nadie recuerda, y que fue en Entre Ríos, exactamente en el Ayuí, donde acamparon las fuerzas de Artigas. Si alguien alguna vez quiere ir a ver el monumento en el Ayuí, está en medio de un parque precioso con una vieja casona abandonada que se ha convertido en parte del paseo del parque. Esa casona tiene toda una leyenda, era una familia de franceses que cuando la guerra fueron en viaje a Europa, dejaron a los sirvientes y los sorprendió la guerra y no volvió nunca nadie. Por años el casero cuidó la casa hasta que terminó su dinero y ya no sabía cómo hacerlo y la casa comenzó a quedar en ruinas. El lugar conserva las ruinas, hizo todo un parque alrededor. Allí está el monumento al campamento de los orientales en el Ayuí, y detrás de ese monumento, algunos metros hacia adelante, hay una réplica inmensa del asteroide y el Principito, y cuando tú preguntas por qué, te explican: este señor, Saint-Exupéry, hizo un aterrizaje de emergencia en este lugar, y para su sorpresa, en medio del territorio argentino, el punto más distante que podía haber para un francés, lo reciben, se acercan al avión cuando él termina de aterrizar sobre una pista improvisada de pasto, unas amorosas niñas vestidas con seda, cabello rubio, preciosísimas, muy occidentales, que le hablan el más exquisito de los franceses. Había caído en un lugar increíble. Él lo cuenta en alguno de sus libros. Saint-Exupéry es un hombre que escribió una maravilla que se llama Vuelo Nocturno, y que desde el punto de vista literario probablemente sea muchísimo más que El Principito, pero no tuvo la llegada y la facilidad para la lectura que tuvo El Principito. Pero Vuelo Nocturno es una obra literaria muy importante. Anoten los oyentes. Un hombre que vivió todas esas complejidades y que participó, que no siendo un colaborador fue acusado de colaborador. No hace un libro cliché donde los personajes son blancos y negros. Alguien que dice verdaderamente: la gente
que se enamora solo de la flor, de la rosa, y no le ve las raíces, cuando llega el otoño no sabe lo que hacer con su amor ni con la rosa, no es alguien que habla en blanco y negro. Entonces, me parece que hay que distinguir en la obra del autor momentos, y hay que saber que a veces un libro no solamente es obra de un autor, sino lo que los lectores hacen con el libro a lo largo del tiempo. Sí, miren la discusión que termina dándose. Sí, yo creo que justamente, ¿no? Yo, del mismo modo como me alejé de Juan cuando habló del autor de Alicia, también quiero alejarme un poco de Saint-Exupéry, porque es normal, o es lo que ocurre, que finalmente nosotros lo que terminamos evaluando es la obra, que se independiza por completo de la intención del autor. Un autor escribe lo que él quiere escribir, pero finalmente hay una objetivación, hay un producto objetivo allí afuera, que luego es tomado, reinterpretado, releído, y bueno, y estamos aquí 75 años después hablando de la obra. Entonces, realmente importa un poco menos, me parece, quién fue él, y ver qué pasa con esa obra, y hasta qué punto esa obra ha envejecido o no ha envejecido. Personalmente, personalmente yo tengo problemas con las metáforas, además, ¿no? Me gusta que Ana haya leído esto, porque lo voy así, un poco ser disruptiva, ¿no? Esta cuestión de las rosas y las mujeres y el amor a la rosa y el amor a las mujeres, a mí siempre me pone muy nerviosa, porque hoy yo lo interpreto, las mujeres somos algo más que vegetales, y por más bellos que los vegetales sean, ¿no? Creo que eso es lo que de algún modo yo echo en falta en la obra del Principito. Es decir, que hoy tenemos una mirada tal vez tan cientificista, y puede ser que sea un defecto mío, se ha transformado tanto el modo de ver el mundo, el modo de saber cómo la gente conoce, el modo de saber cómo la gente atribuye significados, el modo como se piensan esos amores esencializados, que bueno, me parece que en este caso el Principito ha envejecido mal. Y bueno, y hasta aquí me quedo, porque podría seguir un rato largo hablando de otras metáforas, pero bueno, también quiero dejar hablar a más gente, ¿no? Sí, mucho más tiempo no tenemos. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó pendiente? Quiero decir, proponer que en alguna de estas tertulias se discuta sobre la rosa. Sí, claro, y el nombre, bueno, y la diferencia entre todo lo que significa la rosa a lo largo de los siglos. Por favor. El nombre de la rosa y el nombre de la rosa y el nombre de la rosa, claro. En la literatura, por ejemplo. En la literatura y en la filosofía. Mirá lo romántico que se nos mandó el ingeniero. Bueno, viste, siempre. Yo me crié en una casa que tenía un jardín lleno de rosales. Gonzalo, te ayudan desde la audiencia. Dígale a Pérez del Castillo que esa frase que buscaba y no encontró ayer es una frase que dice el zorro. Textual. Eres responsable de todo lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa. ¿Esa era la frase? Sí. Bien. Esa. Es que él estaba congelado la palabra domesticar es horrible, ¿verdad? Es una palabra escalofriante. Bueno, pero la dice un zorro. Me da miedo. Y por último, elijo este mensaje de Guillermo. Con este rematamos y ya vamos cerrando el espacio. Que abre la cancha. Dice: a quienes gustan del Principito, prueben con micromegas de Voltaire. También allí hay niños venidos de otros planetas que analizan a los humanos con sus miedos, con sus prejuicios. Es desopilante. Además, aparece esta recomendación que la dejamos. Un mundo feliz de Huxley. Un mundo feliz de Huxley. Bueno, ¿alguna más? En todo caso lo piensan y después lo ponemos. Bien.